Cordial saludo, mi nombre es Luis Montaño, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. A continuación estamos en la fase número 3 en el diseño del sistema de control del variador de frecuencia. Lo que debemos hacer es seleccionar los siguientes parámetros de control, el índice de modulación de amplitud y en este caso pues tenemos entre 0,7 hasta 0,9. En el índice de modulación de frecuencia debemos de seleccionar uno de esos parámetros que es 11, 13 o 15, uno de 3. El voltaje pico de la señal triangular, cada uno lo debemos de hallar con la fórmula. También el voltaje pico de la señal senoidal de control. Tengo acá un amplificador operacional LM324, el cual pues tiene 4 amplificadores operacionales. Esta primera etapa, este amplificador se configura en forma de amplificador inversor. Le vamos a dar una onda senoidal de entrada. Ingresamos 60 Hz. Y la amplitud es 4 voltios pico. Entonces la onda senoidal original la va a desfasar 180 grados. En estos gráficos podemos evidenciar eso y ahí se ven pues la onda desfasada a los 180 grados. Después de esta etapa tenemos la etapa que genera la señal triangular por medio de esta fuente. Una vez hecho esto tenemos que hacer una comparación con los otros dos operacionales que tenemos de la onda de entrada versus la onda triangular. Y en el otro comparador la salida del inversor versus la onda triangular. Una vez hecha esta comparación, ingresamos otro amplificador operacional, hacemos la etapa de combinación de las señales para ya recibir la señal SPWM. Vamos a hacer la simulación, vamos a observar en las gráficas cómo es el comportamiento. Perfecto, entonces acá ya nos salen las tres gráficas, acá es donde comparamos las señales, la seno A y la seno B, la que ingresa y la que sale con el desfase de los 180 grados. Aquí podríamos detenernos para ver en el tiempo las señales. Acá ya tenemos nuestra señal SPWM, también la podemos detener el tiempo para analizarla. Podemos ver la posición de amplitud. Acá podemos ver que se hace el desarrollo de la simulación de un sistema de modulación de pulso senoidal, lo que conocemos como la técnica de SPWM. Eso aplicado al control de inversores de CAC. Inicialmente se definen los parámetros de diseño. El voltaje pico de la señal triangular la tomamos en 5 voltios. La modulación de amplitud seleccionamos 0.8. El voltaje seno es igual a la modulación de amplitud por el voltaje triangular. El voltaje senoidal es igual a 0.8 por 5 voltios, lo que nos da 4 voltios. Debemos de realizar los cálculos para la frecuencia de la señal portadora triangular. Tenemos que la modulación de frecuencia es igual a la frecuencia triangular sobre la frecuencia senoidal. Realizamos el despeje pertinente y tenemos que la frecuencia triangular es igual a la modulación de frecuencia por la frecuencia senoidal. Nos da 900 Hz. Nuestro montaje en Proteus se define un índice de modulación de frecuencia de 15. A partir de estos valores se calculan los parámetros principales del sistema. La señal de control senoidal tiene una frecuencia de 60 Hz, amplitud pico de 4 volts, obtenida al multiplicar el índice de modulación de amplitud por el voltaje pico de la señal triangular. La frecuencia de la señal portadora triangular se obtiene multiplicando el índice de modulación de frecuencia por la frecuencia de la señal senoidal, dado que como resultado, como lo observamos, 900 Hz. Esta señal se configura con un valor de 10 voltios pico a pico. Nos remitimos a Proteus, se implementa con el circuito integrado LM324, el cual contiene 4 amplificadores operacionales. En la primera etapa se configura un amplificador inversor, el cual desfasa la señal 180 grados respecto a la señal original. Esto permite trabajar con señales complementarias en el proceso de modulación. En la siguiente etapa se utilizan comparadores entre la señal senoidal y la señal triangular. Cuando la señal senoidal es mayor que la señal triangular, la salida del comparador se activa en nivel alto. Cuando es menor, se lleva a nivel bajo. Este proceso genera una señal de tipo PWM.
Posteriormente se realiza la combinación de las señales comparadas para obtener la señal ESPWM, la cual presenta una variación en el ancho de los pulsos que sigue el comportamiento de una senoide. Las aparentes distorsiones que se ven, eso es como el comportamiento propio y el proceso de conmutación, influenciado por la frecuencia de la señal portadora y las limitaciones del amplificador operacional utilizado. Bueno, finalmente este tipo de modulación es ampliamente utilizado en electrónica de potencia, especialmente en variadores de velocidad para motores de corriente alterna, ya que permite controlar tanto la frecuencia como el voltaje de salida de forma eficiente. Bueno, no es más por el momento. Muchas gracias por ver, que estén muy bien.